y bienvenidas a nuestra segunda sesión de la Cátedra de Pensamiento Crítico Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, una asignatura de libre elección de pregrado. Estamos transmitiendo en vivo a YouTube para aquellas personas interesadas también en escuchar las conferencias de nuestros invitados especiales. Hoy nuestra sesión está dedicada, está en el primer eje de las concepciones y sujetos del Caribe, y el tema de nuestra reunión hoy en día son las poblaciones racializadas del Caribe colombiano. Para ello, hemos invitado a conversar con nosotros al profesor Raúl Román Romero, profesor de la sede Caribe, profesor de la maestría en estudios del Caribe. Discúlpenme un segundito, tengo acá un pequeño inconveniente. Ya estoy con ustedes, ténganme paciencia. El profesor Raúl Román Romero es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Historia de América, magíster en Estudios del Caribe e historiador. Desde el año 2014 es también presidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC, y desde el 2010 líder del Grupo de Investigación Nación, Región y Relaciones Internacionales en el Caribe y América Latina. Tiene como una de sus líneas de trabajo regiones fronterizas, puertos y hombres de mar en el Caribe. Entre sus publicaciones recientes están las siguientes: Los países centroamericanos y Colombia, Historia, Relaciones y Desencuentros en el Caribe, del 2020, Memorias, Historias y Olvidos, Colonialismo, Sociedad y Política en San Andrés y Providencia, Universidad Nacional de Colombia, San Andrés Isla, del año 2019, y Celebraciones Centenarias, la construcción de una memoria nacional en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 2018. Profesor Raúl es profesor activo de la Maestría en Estudios del Caribe, se encuentra con nosotros hace varios años, fue estudiante nuestro, pero actualmente profesor, y por supuesto con mucho interés en compartir con todas y todos ustedes. Y también nos acompaña Julia Martínez Wright. Julia es contadora pública por formación con especialización en gerencia de proyectos y además candidata a magíster en estudios del Caribe. Julia Martínez, a quienes seguramente muchos de ustedes conocen, es lideresa raizal, especialmente en el ámbito cultural. Miss Julia es soprano, es una apasionada por la música gospel y los espirituales negros, y es lideresa de la Semana de la Emancipación Raizal. Miss Julia además trabaja con nosotros en la sede Caribe, ha trabajado con nosotros durante casi desde su fundación, debería yo decir, 20 años o más con nosotros. Miss Julia además es una persona que ha estado todo el tiempo estudiando, y actualmente pues nos encanta decir que es estudiante de la maestría y ya a puertas de graduarse, de terminar, de presentar su sustentación. Entonces ella también va a compartir con ustedes. Así que los dejo con el profesor Raúl Román y con Miss Julia. Les enviamos, perdón, hago un paréntesis, unas lecturas relacionadas con la presentación de hoy. Esperamos que ellas les ayuden para escuchar muy activamente y estar listos para hacer preguntas para ellos directamente. Y terminada la sesión con ellos y las preguntas, vamos a hacer unas sesiones por grupos. Así que los dejo. Bienvenido, profesor. Bienvenida, Miss Julia. Muchas gracias, profesora Raquel. Estoy intentando habilitar. Hola, Miss Julia. Estoy intentando habilitar la cámara. No sé si la tengo bloqueada de allá o no he podido habilitarla. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar en el curso.
voy a utilizar una cámara alterna. La cámara está perfecta, profe Raúl, ahí te vemos perfectamente bien. No, esa es la del celular, pero la del computador no pude habilitar. Entonces, les decía que, bueno, profesora, estoy agradecido por la invitación que me ha hecho a participar en esta cátedra de Pensamiento Crítico Caribe. Lo que traigo para compartir son 3 líneas de trabajo que voy a explicar brevemente. Y se trata de lo siguiente. La primera línea que voy a hacer, la primera apuesta que voy a hacer es presentar 2 líneas fundamentales de pensamiento caribeño que se dieron a partir de unos intelectuales y pensadores caribeños a lo largo del siglo XX y cómo esas líneas de pensamiento logran permear en la definición, estructuración y análisis del Caribe colombiano. Y 3, cómo a partir de esas líneas de análisis, ¿no? Entonces se generan unas dinámicas en estudios sobre el Caribe colombiano que ponen en escena las disputas de tipo regional, digamos, en las cuales el Caribe colombiano termina cediendo terreno y representación frente a una visión andina que logra imponerse hasta años recientes en que la caribeñidad desde el punto de vista de la cultura está logrando escalar a nivel nacional, incluso representar una imagen nacional colombiana. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que les quiero presentar en esta oportunidad. Entonces, ya he traído una presentación, pero la tengo en el otro computador, no la voy a poder presentar. Entonces, bien, digamos que en la clase pasada o la charla pasada, unas dimensiones generales del Caribe. Y esas dimensiones generales, digamos, se asocian también a un tema que es fundamental y tiene que ver con la construcción y la definición del Caribe. Digamos que esta región que hoy llamamos Caribe no siempre se ha llamado Caribe ni se le ha denominado Caribe. Ha atravesado, como él dijo, una serie de procesos en los cuales los intelectuales, tanto caribeños en general como del Caribe colombiano en particular, han jugado un papel importante para afianzar esa definición de Caribe. En el transcurso digamos, de ese proceso de construcción y elaboración y definición de los Caribe, se han dado diversos debates y diversos procesos que han permitido, de alguna manera, posicionar un discurso caribeño sujeto a Caribe. Pero podríamos decir esquemáticamente que lo que ha ocurrido en un primer momento es digamos, la evolución de un pensamiento que en un principio no se llamó caribeño, sino que a finales del siglo XIX, en medio de los discursos nacionalistas que se construían, era un discurso cubano, un discurso dominicano, un discurso puertorriqueño, pero que al entrar el siglo XX y transcurrida la Primera Guerra Mundial, fue tomando forma de un discurso antillano, es decir, un discurso que se construye en las Antillas, que se construye en las islas, y ese se le llama discurso antillano y va tomando diferentes matices de acuerdo a las islas. Pero ese discurso antillano tiene unas características que lo definen. La primera particularidad es que es un discurso anticolonial, que su línea central de pensamiento es el rechazo al colonialismo del que siguen siendo objeto las islas que hasta ese momento y hasta bien entrado el siglo XX, ¿verdad? Por parte de algunos imperios que se han consolidado en la segunda mitad del siglo XIX y que incluso vienen desde el siglo XV. Entonces, ese discurso es un discurso antillano, tiene esa característica de ser netamente anticolonial. Y es un discurso que va a privilegiar y va a poner en escena el rol y la importancia de lo negro, lo esclavo, o lo esclavizado, y lo africano en el discurso. Así que de ahí se van a derivar el discurso del creol y otro tipo de discursos, digamos, que van a hacer un énfasis particular. Pero lo que quiero señalar es que de ese discurso se derivan algunas contribuciones importantes al pensamiento caribeño y unas apuestas intelectuales muy definidas
como por ejemplo la del pensador trinitario Carl James, que escribe un Seguimos con las libro puertas abiertas que de con alguna manera recoge parte de ese pensamiento. Ese libro, que se publica en 1938, es el libro Los Jacobinos Negros, ¿cierto? Pero que además hace parte de una buena producción intelectual de Sir James, en el que habla del panamericanismo y de la gran revolución, que es para referirse a la revolución rusa. Entonces, esas contribuciones que si finalmente en un proceso de pensamiento revolucionario de James, muy vinculado al marxismo, se va a transformar en el siglo XX en un discurso que va a privilegiar el tema de lo negro o el tema racial como un complemento fundamental a esas luchas de clase que ya había aprendido el del marxismo, ¿cierto? Es lo que empieza a cuestionar en su análisis es la capacidad del marxismo para incorporar en esas luchas sociales el tema racial. Es una condición particular en ese pensamiento que les da el Caribe. Entonces, va a ser una contribución importante y los jacobinos negros va a poner de presente la revolución haitiana. Es el estudio de la revolución haitiana, pero sobre todo tiene un énfasis muy particular, que es una revolución en la que los actores fundamentales de ese proceso son esclavizados, negros. Es una revolución negra y pone de presente eso. Eso, aunque se escribe muy temprano, es invisibilizado y retomado prácticamente en los años 80, pero ese discurso precede todo lo que la academia y la historiografía de los años 80 selló como la historiografía inglesa o la historiografía postcolonial. Creo que los caribeños, en este caso Sir James, se adelantó 40, 50 años a ese pensamiento que luego se etiquetó como la escuela de estudios subalternos o las escuelas postcoloniales, digamos que tienen un origen primigenio en Sir James. Y en paralelo con James, otro de los estudiosos importantes va a ser Eric William. Eric William también es un trinitario, al igual que James, ganan una beca para estudiar en Inglaterra, en el Imperio, y estando allí, pues tienen una transformación en su pensamiento, pero siguen privilegiando el tema de lo negro. Por ejemplo, Eric William, que luego se convertiría en primer ministro de Trinidad y Tobago, ¿cierto? Una de las contribuciones importantes sería la valoración o el papel de lo negro en el Caribe, ¿cierto? Y asimismo, su libro o su tesis doctoral, que fue rechazada en principio, es el papel de la esclavización y la plantación en la formación del capitalismo, en el que propone, en términos generales, una discusión a los orígenes del capitalismo de una forma diferente a la que le han explicado los británicos. Para los británicos, el origen del capitalismo ocurre en Inglaterra, pues Eric William propone que el origen del capitalismo se da en el Caribe a partir de la plantación, el comercio triangular y la plusvalía que generan o las ganancias que se generan a partir del trabajo negro esclavizado en el Caribe. Entonces, ese pensamiento va a permear en los años 80, cuando se está introduciendo y se está rompiendo, porque William es uno de los que empieza a romper con el pensamiento antillano y empieza a evolucionar hacia un pensamiento caribeño, incluso trabaja para una agencia norteamericana que ya define los estudios o la análisis, se llama, traduce algo así como Instituto de Análisis de Problemas Caribeños en Estados Unidos. Luego viene a Trinidad y ahí en Trinidad entonces empieza su carrera política que lo lleva a primer ministro y por supuesto a impulsar la independencia tardía en los años 60, ¿verdad? Impulsar la independencia tardía de Trinidad y Tobago. Entonces, ese eje de pensamiento va a ser muy importante junto a otros. Está Moreno Fraginal, estaría Cindy Mins, que ya empiezan a esencializar el Caribe y empiezan a tratar en los años 60 de definir el Caribe como un área sociocultural en el que la definen unas características culturales que le dan identidad. Pero luego ese pensamiento también se va a convertir en un pensamiento mucho más universal, menos esencialista, ¿cierto? Menos con características propias, sino que Glissant y, por ejemplo, Ángel Quintero, Silvio Torres, desde la literatura, desde la sociología de la música y desde la teoría del rizoma, van a encontrar unos orígenes
y unas trayectorias de ese Caribe que tienen raíces en África, en Europa, y es decir, de alguna manera van a universalizar el Caribe, rompiendo con esa tradición esencialista de los años 40 y 50. Cuando eso ocurre, el Caribe de los años 50, 60, desde el punto de vista geopolítico, también empieza a tomar unas dimensiones importantes. Son los años en que, de alguna manera, va a existir y se van a dar preocupaciones de los territorios continentales por empezar a definir una región Caribe desde el punto de vista político para hacer frente, de alguna manera, de varias formas, a la intromisión imperial que sigue siendo importante y a la dependencia que tienen estos países del Caribe. William siempre intentó y esbozó un pensamiento de autonomía frente a las dependencias económicas, sobre todo, que han tenido el Caribe prácticamente dividido en esos intentos por construir una unidad caribeña o unos proyectos caribeños que logren una integración y una cooperación mucho más sólida. Entonces, en los años 70, después de decantar como todo ese proceso de pensamiento, de hacer unas apuestas importantes para la integración, la idea de Caribe va a permear en varios territorios, ¿cierto? Continentales que hacen parte de ese Caribe, porque van a ir paulatinamente incorporándose territorios continentales a esas definiciones más amplias de Caribe. Colombia fue, digamos, uno de esos países que en los años 80 empiezan a incorporarse a ese pensamiento caribe. Y se empieza a incorporar de una manera muy particular, porque en los años 80 hay un debate latinoamericano sobre la teoría del desarrollo y un poco se está clasificando el mundo en países desarrollados. Bueno, ya venía desde la Segunda Guerra Mundial y de toda la Guerra Fría la clasificación en países de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ¿cierto? Segundo mundo para referirse a los países socialistas. Y ya en los años 80 esas teorías sobre el desarrollo están tomando vigor y las explicaciones a propósito del desarrollo de América Latina o el atraso de América Latina toman cierto vigor, esto para simplificar sin mayores detalles. Y entonces, en esa coyuntura, Colombia también se está preguntando qué tan desarrollado es en el contexto de América Latina. Pues Colombia no era para nada un país desarrollado en los años 80, estaba muy por debajo de Venezuela, estaba por debajo de Argentina, de Chile, de Brasil, de México, incluso Perú. Así que esos niveles de desarrollo que tenía Colombia en el contexto latinoamericano, en un momento en que también las teorías neoliberales y las apuestas neoliberales de los gobiernos están jugando un papel, ¿verdad?, en las políticas de los estados nacionales latinoamericanos, sobre todo suramericanos, va a tener una incidencia en la manera como va a llegar el discurso caribeño a Colombia. Y eso tiene que ver, en el caso específico colombiano, en la pregunta que se empiezan a hacer, en Colombia sobre el desarrollo. Y pues el escaso desarrollo de Colombia también llevó a un debate regional en el país, en el que las regiones empezaron a, digamos, a dimensionar sus apuestas y sus contribuciones al desarrollo colombiano. En ese proceso de pensar el desarrollo colombiano, proliferaron trabajos de la región antioqueña, que se autodefine como la región pujante y la región que impulsó a Colombia por la senda del desarrollo. Pues, para resumir un poco el pensamiento antioqueño, definió que había sido Antioquia desde finales del siglo XIX, con la producción de café y las exportaciones de este mismo producto, quienes situaron a Colombia en el mercado internacional. Y esa posición en el mercado internacional de manera sostenida hasta nuestros días facilitó el escaso desarrollo que tuvo Colombia y en consecuencia Antioquia y el centro del país, la zona cafetera, jugó un papel importante en el desarrollo colombiano. Eso, por supuesto, ponía en el dilema y de alguna manera en entredicho el papel de otras regiones, además de la región antioqueña, en su contribución con el desarrollo regional. En ese contexto y en ese debate, pues aparecen diferentes estudios, empiezan a definirse las contribuciones de Colombia a partir de la costa caribe a partir de la ganadería, las contribuciones de la costa desde el punto de vista económico, y la conclusión obvia y lógica a la que llegan es que la costa caribe colombiana tuvo un rezago en el siglo XX.
un rezago importante, se atrasó frente a otras regiones y empiezan a explicar allí ese fenómeno de atraso. Y esa va a ser una línea clave que va a definir el pensamiento, digamos, que va a dar origen a esas definiciones de la región Caribe colombiana. O sea, un principio era la costa Caribe, pero que luego va a calar de otra manera. Y la salida digamos, de los pensadores caribeños para explicar unas contribuciones mucho más significativas al proceso de la construcción y al desarrollo nacional, se dieron por otra vía. Pues se intentó explicar el tema a partir de las contribuciones que había hecho la costa Caribe colombiana a la construcción de la nación colombiana. En los años 90 se está retomando buena parte del discurso caribeño para hacer una apuesta interpretativa y profundizar en la idea de que si bien no hay un desarrollo importante de la costa Caribe colombiana o una contribución importante de la costa Caribe colombiana al desarrollo nacional, sí hay una contribución significativa a la construcción de la nación colombiana. Y de allí, de esa línea de pensamiento, se van a derivar una serie de contribuciones y unas interpretaciones que es, digamos, de alguna manera de lo que quiero hablar aquí en el poco tiempo que queda, para tener una comprensión más o menos, una aproximación a este complejo proceso de digamos, de los estudios y del pensamiento crítico caribeño en Colombia. Entonces, en los años 90, digamos, el tema económico siguió siendo un tema fundamental. Ese atraso de la costa caribe colombiana se intentó explicar por varias maneras y voy a trazar una línea general que voy a dejar solamente mencionada, pero se dijo y se interpretó que buena parte de ese atraso tenía sus orígenes en la disputa regional, en la disputa entre Cartagena, Bogotá y Popayán durante la colonia. Durante la colonia se forman 3 centros de poder, por circunstancias que no alcanzaría a explicar aquí, pero 3 centros de poder que van a ser muy importantes, con unas dinámicas económicas que van a ser diferentes, y eso va a llevar a la idea de que desde muy temprano hubo una fragmentación del poder político en la Nueva Granada, que jugaría un papel clave a la hora de la independencia. Porque esas élites que se forman regionalmente y localmente y se fortalecen muy temprano tienen intereses totalmente opuestos, y esos intereses llevarían a confrontaciones posteriores y a proyectos distintos de estados, a proyectos distintos de nación y de proyectos nacionales. Entonces, eso llevaría a que en el marco de la independencia, cuando se intenta poner una autoridad central desde el virreinato de Santa Fe de Bogotá, los cartageneros, en vísperas de la independencia, hagan una independencia primero no de España, sino de Bogotá, dado que las coordenadas y las órdenes del virrey defendían los intereses de los bogotanos frente a los intereses comerciales de los cartageneros. Y eso va a llevar en una senda interpretativa muy interesante, porque entonces de allí que en ese contexto de independencia, lo primero que se construya sea el Estado soberano de Cartagena. El primer Estado que se construye independiente como un Estado caribeño es el Estado de Cartagena. Es un proyecto político importante que va a ser exacerbado por el pensamiento crítico para responder que buena parte de los orígenes del Estado colombiano van a estar en el Caribe colombiano, como en efecto es. Entonces, allí eso va a ser clave, se van a estudiar y a discutir esos procesos fundamentales, y luego se va a, siguiendo la línea de pensamiento caribeño, se va a exacerbar la participación de la población negra y mulata en esa independencia de Cartagena, que va a liderar un proceso de independencia caribeña que fracasa. ¿Cierto? Fracasa con la reconquista de Pablo Morillo, fracasa frente a las divisiones que hay en el contexto de las otras regiones colombianas, y que luego se iría a plegar, ya en los años de 1819, 1820, 21, se va a plegar a un gran proyecto, que es el proyecto que inaugura Simón Bolívar, que se conoce como la República de Colombia, y ahí queda
después de un intento independiente de construir un Estado-nación, ahí queda Cartagena. Entonces, a partir de allí, va a ser fundamental entender cuál va a ser el papel de la región Caribe colombiana. ¿Cierto? Mientras existió Bolívar, digamos, Bolívar muere en los años 30, 31, ya hay una transformación de ese modelo estatal. Se crea un nuevo Estado, se inaugura la República nuevamente con una constitución de 1832, donde el presidente ya no es Bolívar, que ha muerto, sino Santander. Eso implicó que ese proyecto de Estado de Bolívar, que era la Gran Colombia, ¿verdad?, que tenía Venezuela, que tenía Ecuador, se convierte en la Nueva Granada y se retome el antiguo territorio neogranadino. En ese contexto, va a ser muy particular el proyecto de Santander, porque Santander va a crear una política económica y fiscal muy favorable a los intereses andinos. Y esa política económica y fiscal va a terminar quebrando, arruinando las iniciativas empresariales de Cartagena y los proyectos de sus élites. Y esos proyectos van a llevar, ¿verdad?, al colapso a la ciudad y, por supuesto, el liderazgo de la costa caribe colombiana en los años 40. Y esto es clave porque esto nos permite entender unas dimensiones no interpretadas, digamos, en los ángulos andinos. Lo que estaba poniendo la costa caribe colombiana y lo que estaba poniendo Cartagena era una contribución significativa al proceso de construcción nacional. No solamente desde el punto de vista de la guerra, la violencia, de la violencia que encarna la independencia, sino también desde lo económico, aunque nunca se dice nada y nunca se menciona, pero ¿con qué se financia el Estado y los proyectos de Estado colombiano hasta muy entrado el siglo XX? Se financian con el rubro más importante de la hacienda, ¿cierto?, que es el recaudo de aduanas. Y las aduanas están en la costa y en los puertos de la costa. La costa termina financiando el Estado, la burocracia que controla el Estado y, por supuesto, la guerra que hay en el Estado. Entonces, por eso, incluso durante el gobierno de Santander se le pusieron administradores colaterales a Cartagena. Entonces, esa primera etapa en la que quiero poner un ejemplo concreto, ese primer proceso histórico va a llevar a la ruina de Cartagena, va a llevar el liderazgo de la costa caribe colombiana, liderado por Cartagena. Y la ciudad luego ocuparía un lugar incluso secundario en el contexto regional. En la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se arruinaría totalmente. No dejaron poner ni siquiera Puerto Franco, ni nada de esos detalles que van a encontrar en la lectura. Y ese elemento va a ser importante, ¿cierto? Porque aquí lo que estamos hablando, de alguna manera, es de la derrota de las regiones, o de la construcción de una hegemonía regional sobre las otras regiones, en cuyo proceso la costa caribe colombiana fue derrotada. Esa estrategia que utilizaron desde Santander los gobiernos andinos para tomar la supremacía, pues no fue fácil. Digamos, las guerras y las confrontaciones que se armaron y los procesos independentistas que se armaron desde la costa fueron clave. La guerra de los supremos, la costa participó y se separó en 1861, incluso Juan José Nieto, presidente negro de la costa, estaba en Cartagena, toma la presidencia mientras puede, un poco tiempo, pero hay un proyecto de independencia y esos proyectos fueron frustrados, repito, por la vía de la guerra, pero también por la vía económica, ¿cierto?, que se va arruinando la ciudad. Entonces, tanto en la guerra como en lo económico hay un fracaso de ese esfuerzo regional que se va a complementar con un elemento simbólico importante, ¿cierto?, o con un elemento en conjunto simbólico. Ese elemento simbólico tiene que ver con el imaginario nacional, con los procesos de inferiorización de la costa. No fue suficiente derrotarlas, sino había que desmoralizar, digamos, a la costa, y eso ocurre a través de un proceso de inferiorización que tiene que ver con la construcción de la geografía que construyen algunos intelectuales, digamos, andinos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, en la que José María Samper, Tomás Cipriano de Mosquera, y algunos que tienen un rol importante en la presidencia y son políticos muy importantes, empiezan a construir una geografía que Alfonso Múnera ha llamado la geografía racializada, en la que se inferioriza a los habitantes de la costa. Se retoman los postulados de Caldas, se trastocan y se imponen esos postulados como válidos en la geografía.
un poco, digamos, el esquema de esa geografía que se construye, esa geografía racializada, tiene que ver con lo que Caldas hizo en 1804, antes de construir la República. El debate europeo, eurocéntrico, había asignado un lugar inferiorizante y bárbaro a América. Los franceses, que estaban en pleno esplendor de la Ilustración, habían señalado que América era un territorio de bárbaros, un territorio de salvajes, ¿cierto? Y estaban discutiendo el determinismo geográfico, de alguna manera, la influencia de la geografía en los seres humanos. Y por eso, de alguna manera, en 1804, Caldas, un poco al tanto de esa discusión, intenta defender a América Latina, pero especialmente a Nueva Granada. Pero lo hace atrapado dentro de las concepciones racializadas de ese pensamiento ilustrado francés, ¿cierto? Y un poco lo que él retoma los postulados de la geografía, y esos postulados de la geografía le permiten definir a la Nueva Granada a partir de unos grupos humanos y unas condiciones geográficas aptas o no para el desarrollo y la civilización. La conclusión, digamos, muy sucintamente, porque puede haber otras interpretaciones, divide la Nueva Granada en tierras bajas y calientes y altiplanicies, ¿cierto? En las altiplanicies comenta que son aptas para la civilización, para el progreso, que los habitantes allí son incluso más inteligentes, las mujeres más bonitas, empieza una serie de calificativos que van a ser retomados posteriormente, pero que el clima y la propia naturaleza, las condiciones de fertilidad que dan ese clima, le permiten a estos territorios de los altiplanos ser territorios mucho más aptos para el desarrollo de una civilización y por supuesto para el progreso. En las costas, con esos climas, esas lluvias torrenciales, esos climas, la aridez de la tierra, los animales, los insectos y la gente, ¿cierto? La gente, casi siempre evolucionada de África, no hay nada que se pueda llamar progreso, ni hay nada para impulsar la civilización. Un poco eso. Esos mismos postulados, esa división, es más, genera mucho o afecta a una unidad nacional, esa misma división la van a retomar, ¿cierto? En un momento en que los liberales radicales, a partir de 1862, están conociendo el territorio. Entonces están así construyendo las geografías económicas y estadísticas y están definiendo todo ese territorio con su riqueza y viendo qué es importante y cómo se puede producir más, ¿no? De una, mejor dicho, visionando en lo que se va a llamar el modelo de desarrollo liberal a plenitud. Entonces, en ese contexto, esa racialización y esa inferiorización de la costa va, o de las tierras bajas, va a tener un peso en la manera como se mide y se valora los territorios caribeños en el contexto de la construcción de la nación. Por eso, esos territorios fronterizos, y si uno ve el mapa de Colombia, que lo tenía allí, va variando va cambiando radicalmente cada 20, 30, 40 años en algunos casos. Y los territorios y el país se va reduciendo poco a poco y se va reduciendo a partir de los territorios fronterizos. Entonces, si uno mira eso, uno se da cuenta que hay unas repercusiones, pueden ser negativas, en todo caso, de gran magnitud, ¿verdad? Sobre esos territorios fronterizos, esos territorios marginados de tierra caliente, en las que no solamente no son para nada importantes para los gobiernos del Estado colombiano, sino que además son dejados allí por esa misma valoración. Las inversiones actuales son totalmente ínfimas. Basta ver el Pacífico o el sur, ¿no? En la zona de Leticia o la zona del Amazonas, las inversiones son totalmente inferiores, mientras que las zonas andinas tienen grandes inversiones en obras públicas, ¿verdad? Tienen una mejor conectividad, tienen unos niveles de, digamos, necesidades básicas totales, en la mayoría satisfechas, mucho, o por lo menos mucho más que en las regiones fronterizas y de tierras calientes. Entonces, eso va a tener un peso significativo en esa derrota de las regiones. El ejemplo límite que pone Múnera, por ejemplo, es Panamá, ¿cierto? Mientras que Panamá, habitada por negros y un poco señalada como problemática para los intereses del Estado colombiano y de sus gobernantes, ¿cierto? Mientras que era eso, una tierra ya en que la mayoría de la población negra se había sobrepuesto sobre la población blanca, arruinando el futuro panameño.
Y para los Estados Unidos, por ejemplo, en la misma época en que en Colombia se está pensando de esa manera sobre Panamá y desde un punto de vista de la renta que puede producir el canal, ¿verdad? En Estados Unidos se forma una visión geoestratégica sobre Panamá, en que Panamá prácticamente es un diamante que los Estados Unidos quieren, por supuesto, controlar, mientras que hay cierto desprecio por los gobiernos colombianos de este territorio que destruye el ferrocarril, que hace guerra y que hay que pagarle indemnizaciones a Estados Unidos como consecuencia de la destrucción de esta población salvaje que hay. Esas valoraciones están ahí en la literatura de la época y en las percepciones y concepciones que se están construyendo sobre estos territorios en la que, digo, repito, la geografía juega un papel importante. Así que desde el punto de vista simbólico eso va a ser también un aspecto que contribuye con esa derrota y con ese proceso de deterioro o inferiorización de las regiones. Y el otro tiene que ver en ese mismo proceso de construcción del Estado-Nación, además de la geografía humana y física, tiene que ver con los símbolos fundacionales de la República. Un poco lo que ocurre en ese momento, ¿cierto? En los momentos de crisis y de transformaciones que se dan con la pérdida de Panamá, que pone una alerta fundamental al territorio colombiano, es que se van a imponer unos símbolos patrióticos sobre el origen de la República. Y esos símbolos que se imponen acompañando el himno nacional, la bandera y el escudo, que se imponen en principios del siglo XX, tienen que ver o se asocian a la idea de quienes fundan la República. Y por supuesto, selecciona una memoria de la independencia en la que se imponen los hechos andinos, el 20 de julio y el 7 de agosto. Bogotá y Boyacá como los hechos fundacionales de la República y que dieron origen tanto al proceso de independencia como a la construcción del Estado, ¿cierto? Entonces se empiezan a atribuir los andinos unos triunfos y empiezan a imponer unas ideas en que se empieza a exacerbar la condición de una región andina superior. Entonces, con un mensaje explícito, nosotros, para el caso de los símbolos patrios y la memoria de la independencia, nosotros fundamos la República, nosotros controlamos la República, ¿cierto? Porque acá son inferiores, no tienen capacidad para el progreso, no tienen capacidad para el desarrollo y unas condiciones materiales como consecuencia del ultraje del siglo XX en que han ido sometiendo paulatinamente a la región caribe colombiana. Entonces, en esas líneas, digamos, se mueve un pensamiento crítico colombiano. Sin embargo, no todo ha sido fácil. No todo ha sido fácil. En ese contexto ha habido siempre disputas, ha habido confrontaciones, en que, bueno, en el siglo XX, no importa. En el siglo XX, Ricardo, en el siglo XX, por ejemplo, ya con esta imposición de quiénes son los fundadores de la República, un poco, empieza también, coincidencialmente, ahora sí, el auge de la economía cafetera que va a potencializar, ¿cierto?, la economía andina y sobre todo antioqueña en este contexto. Y con esa ventaja que les va a proporcionar esa economía cafetera, ¿verdad? Entonces se van a dar ahí sí unos niveles de ventaja y unos niveles de atrasos favorecidos también por la política económica y fiscal que se impone a principios del siglo XX, que obliga también a los costeños a rechazar esas imposiciones y a crear en 1919 el movimiento de la Liga Costeña y en 1910, 8 años antes, amenazar con separarse nuevamente de Colombia, dado ese centralismo extremo. Entonces, ahí hay unas tiras y aflojas muy fuertes, pero que en definitiva, esas élites que venían del siglo XIX, después de la guerra de los 1010 y después de la separación de Panamá, cambiaron el esquema de confrontación y lo que empezaron a construir los cimientos de una élite nacional en el que el tema de las regiones también empieza a desdibujarse porque de alguna manera han calado varios discursos, ¿cierto? Desde el punto de vista de una ideología dominante de los Andes, el discurso de la inferioridad racial, pero también el discurso de la unidad nacional después de la guerra de los 1000 días, que se impone
como un requisito fundamental y que se inaugura con el gobierno de Reyes en 1904 cuando habla de concordia, paz y progreso. ¿Cierto? Reyes abre las compuertas a través de los nombramientos a hacer un gobierno multipartido, después de que los partidos se excluían mutuamente, el Partido Liberal o el Partido Conservador, y luego el Partido Nacional. Entonces, él gobierna con los dos partidos, crea cierta armonía en un contexto complejo, pero la costa caribe colombiana ahí tiene que reclamar nuevos escenarios para triunfar. Ya está prácticamente una política andina muy afianzada que hace las inversiones y potencia las condiciones andinas, las condiciones del desarrollo andino por encima del resto de la región. Entonces, esa derrota del Caribe va a ser importante porque incluso eso va, a lo largo del siglo XX, va a imponer una especie de borrón, ¿verdad?, sobre toda esta dimensión caribeña de la nación colombiana, que finalmente, en los años de 1980 a 1990, empieza a retomarse hasta nuestros días, y es lo que nos permite estar hablando de esta dimensión caribeña y este pensamiento crítico caribeño. Ahora, no todo fue triunfo, ¿sí? Las regiones también fronterizas también se opusieron y se resistieron muchas veces de manera exitosa a las imposiciones, ¿verdad? Los cartageneros, por ejemplo, dijeron que era el 11 de noviembre la fecha en la cual hubo la independencia. No fueron fechas andinas, fue Cartagena, y Cartagena intenta decir, miren, nosotros pusimos esto, dimos los muertos en la independencia, cuando ustedes estaban amando a Fernando VII. Un poco el mensaje que mandan ahí los cartageneros, y la costa en general es ese. Y entonces, pero en ese primeros años del siglo XX pasan cosas interesantes, y es en paralelo también un proceso de nacionalización del país que ocurre tras la derrota tras la pérdida de Panamá, ¿no? Panamá se va y hay una alarma, y Colombia, el Estado colombiano, Reyes, Carlos R. Restrepo, que es el presidente de 1910-1914, empiezan a transformar y a evitar que ocurra un nuevo proceso como el de Panamá. Y en ese proceso de Panamá empiezan a incorporar lo que llaman territorios especiales, que venían durante los gobiernos liberales en 1862, a un control mucho más efectivo para el gobierno. Y en ese contexto de incorporación de estos territorios que ocuparon siempre lugares marginales, ¿cierto?, se da el proceso de nacionalización e incorporación del archipiélago, que va a tener unas dinámicas muy interesantes de resistencia y que va a recoger buena parte del pensamiento crítico, sin que hasta ahora se haya estudiado, sino que son intuiciones, pero como, digamos, los líderes más importantes del archipiélago de San Andrés y Providencia están retomando de manera paralela, no retomando, están construyendo de manera paralela un discurso anticolonial que yo puedo decir que va en términos paralelos al que se están construyendo en el Caribe en la época de Sir James, Eric Williams y otros intelectuales importantes que están trabajando el tema anticolonial. Entonces, bueno, eso es parte de todavía una discusión fuerte, pero entonces quiero cederle a partir de aquí la palabra a Julia Martínez, que nos acompaña y que le va a hablar sobre todo de ese proceso de resistencia a las imposiciones y a esas imposiciones nacionales que se hacen desde el gobierno central hacia esos territorios fronterizos. Muchas gracias, profesor Raúl. Entonces vamos a dar la palabra a Miss Julia Martínez. ¿Estás por ahí? Buenas tardes, profe. Sí, estoy por aquí. ¿Dónde te veo? Ah, ok. Sí, ahora me están viendo. Sí, claro, te dejamos entonces. Tú tienes una presentación, ¿quieres intentar ponerla? Si no, pues yo te ayudo. La presentación todavía no. O sea, voy a decir unas cositas antes de la presentación. Dale, entonces toda tuya la palabra, el escenario. Ok, bueno, lo que yo voy a presentar, lo que yo les voy a presentar esta tarde, bueno, primero que todo, muchas gracias, profesora, por la invitación. Lo que voy a presentarles esta tarde es
algunos de los resultados de mi tesis de maestría titulada Memorias del Pueblo Raizal, la imposición del Memorias del Pueblo Raizal. Entonces, en donde se demuestra, como dijo el profesor Raúl, que el Estado colombiano también ha tratado de imponer en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina una memoria totalmente contraria a la cultura y tradiciones del pueblo raizal, al tratar de homogenizar la memoria a un imaginario de nación similar a la mayoría continental. Imposición que tuvo, digamos, también un proceso de resistencia que hoy permanece en la memoria del pueblo raizal y que es transmitida de generación en generación. Entonces, esa imposición del Estado colombiano se hizo evidente a partir de 1912, cuando el gobierno colombiano creó la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia, y después se transformó en Intendencia Especial en 1972, y ese modelo se disolvió en 1991 con la creación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir de la nueva Constitución de Colombia. Entonces, para contextualizar un poco, la creación de la Intendencia Nacional obedeció a una estrategia del gobierno para integrar al archipiélago a la nación colombiana. En un momento en que la administración de Bolívar hizo crisis sobre estos territorios. Y aunque en principio la intendencia fue una iniciativa de los raizales para lograr administrar políticamente su propio territorio por fuera de la influencia de los continentales, esto no fue así porque la historia nos ha demostrado que la Intendencia Nacional fue un instrumento político que utilizó el Estado para tomar control político de los habitantes del archipiélago y sus habitantes, quienes quedaron directamente bajo la administración de Bogotá o del Ministerio de Gobierno. Entonces, en ese contexto, la creación de la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia, el Estado colombiano vio como un problema que los raizales tuvieran un imaginario de nación diferente al continental. Entonces, la idea es que ese imaginario de nación no era conveniente para el Estado colombiano. ¿Y por qué? Porque los habitantes de la isla hablaban inglés, profesaban la religión protestante, principalmente la religión bautista, y no conocían o no tenían o no entendían los valores patrióticos colombianos ni los símbolos patrios colombianos. Por eso el Estado colombiano inició una política de colombianización que realmente era una política de nacionalizar el archipiélago, política que todavía continúa. Entonces, esa política, vamos a ver si puedo ahora sí compartir la presentación. No sé si alcanzan a ver la presentación. Muy bien, muy bien. Puedes abrirla en pantalla completa, perfecto, allí, donde ibas a hacerlo. Listo. Bueno, entonces, en ese contexto, esa política de colombianización se dio en 3 ejes muy importantes. El primero fue crear un sistema administrativo para ejercer control total
sobre la administración de todo el territorio insular por el Estado colombiano. El segundo eje fue la catolización de los habitantes ancestrales del territorio. Y el tercer eje fue la colombianización de la educación, consistente en la imposición del idioma español y la enseñanza de los valores patrióticos. Entonces, en la memoria de los adultos raizales mayores de 60 años, persisten los recuerdos sobre ese proceso de imposición que hizo el Estado colombiano para transformar la cultura y homogenizar a los habitantes ancestrales al imaginario de nación. Con base a unas entrevistas que se hicieron a estos raizales mayores de 60 años, indistintamente de su religión o de su afiliación política, se pudo reconstruir a partir de la memoria de estos adultos mayores cómo fue ese proceso de colombianización, cómo lo vivieron, cómo fueron esas imposiciones y cómo se resistieron a esas imposiciones. Entonces, vamos a mirar algunas de las imposiciones y algunas formas de rechazo. Entonces, primeramente, para ejercer el control administrativo sobre el territorio, el gobierno se aseguró de que todos los intendentes que llegaran al territorio, a administrar el territorio, fueran del área andina, especialmente de Bogotá. Otra cosa que hizo el Estado colombiano fue la militarización del territorio. Y otra imposición fue la obligatoriedad de convertirse al catolicismo para poder laborar y estudiar en los colegios públicos. Entonces, esta reconstrucción de la historia que hicimos, como ya dije, fue basado en las memorias de los adultos mayores de 60 años. Entonces, aquí podemos mirar una memoria del pastor Enrique Piuzzi. ¿Cómo cierro aquí para poder ver bien? Esto, a ver, listo. Entonces, en esta memoria... Discúlpame, Miss Julia, ¿puedes abrir más la presentación? Si te pones abajo en la pantallita. ¿Ya ahí ya lo ven? Bueno, es que no se quita la del lado, pero ahí, exacto, perfecto. Much better. Thanks. Ok. Bueno, aquí en esta memoria del pastor Piuzzi, él hace alusión a la creación de la intendencia. El pastor Piuzzi, cabe resaltar que las entrevistas se hicieron en el idioma creole, que es el idioma materno del pueblo raizal, para efectos de la tesis y de algunas otras cuestiones, entonces son traducidas. Entonces, aquí dice el pastor: antes de 1912, la gente de San Andrés siempre había protestado en contra de las imposiciones de Cartagena, y la respuesta del gobierno colombiano a esos incidentes fue la Ley 52 de 1912, y lo que hicieron fue establecer más impuestos, pasaron el cantón a Intendencia Nacional y pusieron las islas bajo la administración directa de la Presidencia de Colombia. La Presidencia siempre manejó a San Andrés y Providencia como si fuera su jardín privado. Aquí tenemos otra memoria del señor Eduardo Peterson. Uno de los referentes de los intendentes andinos que ejercieron, que fungieron aquí en el archipiélago
fue el intendente Max Rodríguez. En la memoria de la mayoría de nuestros adultos mayores persisten las memorias sobre este intendente, quien lo han caracterizado siempre como una persona que, digamos que fue el peor intendente que ha tenido el departamento, el archipiélago. Entonces aquí dice el señor Peterson, Max Rodríguez, yo todavía escucho a personas decir que Max Rodríguez era una buena persona, pero una persona no puede ser buena cuando le quita sus tierras a otras personas y derriba sus casas con bulldozer, con mujeres y niños adentro. Rodríguez expropió el lote de esta señora James, está hablando aquí de una señora de apellido James, que el señor Rodríguez expropió el lote de su familia, de su mamá, y como no se fueron del lote, derribó su casa con bulldozer allí mismo donde queda el Hotel El Isleño. Después de mirar esas imposiciones, aquí tenemos una memoria del señor Kent Francis James sobre las formas o alguna de las formas como los raizales recuerdan las resistencias que hicieron a esa imposición del Estado colombiano. Entonces aquí el señor Kent Francis dice, me contaron que envenenaron a algunos soldados y más que eso me explicaron cómo lo golpeaban. Ellos, los soldados, abusaban a las niñas. Me dijeron que los isleños cogían la rama de cocotero y lo aplastaban y lo usaban para golpear a los soldados porque decían que eso no les provocaba fracturas. Y cuando las cosas se salieron del control, los envenenaron y muchos de ellos murieron. Y sobre eso no se cuenta nada o no se encuentra nada escrito en la historia de Colombia. Entonces, estas son algunas de las memorias, de las imposiciones y resistencias que recuerdan nuestros adultos mayores acerca de la imposición de un modelo administrativo por parte del Estado colombiano para tomar control total sobre el territorio. El otro eje de la colombianización fue la catolización del pueblo ancestral. Esta catolización se intentó hacer a través de los niños y niñas en edad escolar. Entonces, los abuelos o los adultos mayores recuerdan que eran obligados a asistir a los ritos católicos, cuando, o sea, todos los niños y niñas que eran matriculados en las escuelas públicas eran obligados a, digamos, a acatar los ritos católicos y eran sometidos a presión excesiva para que se bautizaran a la religión católica. También los adultos mayores recuerdan la persecución a las iglesias protestantes y a sus líderes. Y muchos de los raizales guardan en su memoria un intento de expropiación de la iglesia bautista para convertirla en una catedral. Entonces, podemos mirar aquí en esta memoria del señor Walt Hayes. No vamos a leer toda la memoria, vamos a sacar solamente lo más importante. El señor Walt Hayes, cuando estudió en la escuela Nariño, dice, casi todo era católico. En ese tiempo, todos los lunes en la mañana te ponían en lo que ellos llamaban sesión solemne. Entonces, todas las mañanas te enseñaban a rezar en español, rezar el Padre Nuestro y Santa María,
y a persignar y todas esas cosas. Yo nací y crecí como bautista. Y aquí hay otra memoria de la señora Herminda Reed. La señora Herminda Reed aquí en su memoria habla del intento de expropiación de la Iglesia Bautista de la Loma y dice: mi mamá me contó que el gobierno y los católicos llegaron a San Andrés y estaban tratando de quitarles la primera iglesia a los isleños. El reverendo Gonzalo era el pastor y dicen que hasta querían pegarle al pastor y el pastor se arrodilló y empezó a orar. A mí me encanta esta entrevista porque inclusive le ponen un toque de misterio a todo lo que sucedió alrededor de la iglesia, porque esta parte sigue diciendo que después de que el pastor oró, algunos de los que querían quitar la iglesia, sus lenguas se voltearon al revés. Aquí hay otra memoria del señor Dolph Michel Pommier, que en paz descanse. Vamos a leer también solamente una partecita de esta memoria. Y esta es una memoria de cómo se resistieron los raizales al intento de expropiación de la Iglesia Bautista. Llegaron unas personas y empezaron a cercar todo el colegio y toda la iglesia. Y la gente salió con piedras, palos, botellas y machetes. Nunca había visto tanto machete afilado. Llegó gente de todas partes y bajaron todas las cercas a machetazos. Entonces, como ya vimos esas memorias, aquí vamos a mirar el tercer eje de la colombianización, que es la colombianización de la educación. Esta colombianización de la educación fue, creo que uno de los episodios más traumáticos en la vida de los estudiantes de la época. Estas memorias que vamos a mirar en estos momentos son en los años 50 y 60, cuando los sacerdotes católicos capuchinos estaban, digamos, encargados acá de la educación. Entonces, de acuerdo a la reconstrucción que hicimos de la memoria de los habitantes ancestrales acerca de la colombianización de la educación, se pudo evidenciar que algunos de los métodos que utilizó el Estado colombiano fue la imposición del idioma español, la prohibición del idioma inglés, el bullying o la burla a la lengua del pueblo raizal. En ese sentido, se intentaba poner la lengua de los raizales como algo primitivo o una lengua poco civilizada. La enseñanza de canciones en español del folclore colombiano, la enseñanza del himno nacional y la imposición de izadas de banderas en colegios públicos y los castigos físicos y psicológicos para obligar a los estudiantes raizales a abandonar su lengua. Entonces, aquí podemos observar en esta memoria del señor William Francis Manuel, donde se hacía la ridiculización del idioma del pueblo raizal, diciendo que estaban hablando una jeringonza. Aquí podemos mirar la memoria del señor Eustacio Archbold Suárez. El señor Eustacio recuerda que cuando él estaba en su edad de escolar, tiene memoria de una monja que
los castigaba físicamente para prohibirles hablar su idioma. Todo esto con la venia del Estado colombiano. Y aquí dice el señor Eustacio, en el rancho nos enseñaban en español. Yo no sabía ni pedir un poquito de agua en ese idioma, pero la hermana Francisca me lo metió a golpes. Ella tenía una cuerda con unos nudos amarrado alrededor de su cintura. Y cuando te hacía alguna pregunta y no podías responder, te pegaba con la cuerda. Y lo único que hacíamos era llorar. Voy a darme el gusto de leer un pedazo de esta memoria en el idioma materno, en el idioma del pueblo raizal. Y dice, in the 60s, I did kinder and first by Liquor School right by the entrance of Liquor Hill. Them time, I went near Escuela Madre Angeles and them fan the rancho. Them used to teach me in a Spanish. I never even knew the Beglico Wata in other language. Well, so far, Hermana Francisca beat in a me. Him had one little rope tie cross him waist with some nut panny. Anytime she asks you question and you can't answer, him used to lace you with it. And we only used to cry. Esa es la belleza de la lengua raizal que el Estado colombiano intentó acabar en su proceso de homogenización. Aquí entonces tenemos una memoria del señor Eduardo Williams Bernard que recuerda una de las formas que hicieron, una de las formas de resistencia. Cabe recordar que estas personas estaban en edad escolar, ¿no? Pero a pesar de estar en edad escolar, ellos resistieron hasta el final para no ser homogenizados al imaginario de nación del Estado colombiano. Entonces aquí el señor Eduardo Williams Bernard dice, voy a darme la oportunidad de leer toda esta entrevista que me parece muy bonita. El hermano Manuel una vez derribó de un puño a un muchacho de San Luis, al que apodaban Gorila. Al hermano Manuel le gustaba dar puños. A mí una vez me tiró un puño y yo le agarré la mano y lo tiré sobre el pupitre. Eso fue en el segundo de bachillerato. Eso fue como en 1967 o 1968. Voy a leer esta entrevista también en la lengua materna de los raizales. Hermano Manuel, when Tom Don One Boy from San Luis, where them used to call Gorilla, him thump him down because Hermano Manuel went like thump people. I tell you, him went throw him hand after me and I grab him hand and I rake him up on the pupitre. I rake him up on the pupitre. That was in a second bachillerato. That was in 1967 or 1968, around there. Y aquí hay otra memoria de resistencia del señor Jimmy Gordon Bull, que para no someterse a las imposiciones del Estado colombiano, prefirió desertar del colegio. El hermano Lubín nos echaba fab en la boca en la época del padre Timoteo. Yo hacía mucha resistencia. Una forma era
hablando mi idioma porque no les gustaba. En todo caso, en los años 60 y 70 hubo mucha discriminación, mucha prohibición de la lengua y mucho silenciamiento. Creo que puse la memoria que no era, pero de todas formas, esas son las memorias del pueblo raizal. En la memoria de Bull, que creo que la confundí con esta, y no, Bull decía que como él no hablaba el inglés, él no pudo entender el sistema, y como le prohibían tanto hablar, como él no hablaba el español y le prohibían tanto hablar su idioma materno, para no dejar de hablar su idioma materno, él prefirió desertar del colegio. Déjeme volver, mirar a ver si puedo volver. Kevin, ¿me puedes ayudar aquí a ver cómo regreso a esta charla? Sí. Me disculpan un momentico que Kevin me va a ayudar a regresar a la charla. No hay problema. Okay. Estaba haciendo la presentación esta. Bueno, vamos a continuar de todas formas. A ver si puedo ingresar. Entonces, como vimos, en la memoria de los raizales mayores de 60 años todavía persisten los recuerdos sobre las imposiciones del Estado colombiano, cómo hicieron todo lo posible por imponer un imaginario de nación con una visión totalmente andina, así como recuerdan las formas de rechazos y resistencias que ejercieron. Cabe resaltar que dichas memorias son transmitidas de generación en generación y hacen parte de la conformación de un discurso político del pueblo raizal que utilizan en sus diferentes confrontaciones con el Estado. Voy a continuar como estoy, porque eso me va a quitar mucho tiempo. Entonces, cabe resaltar que hoy en día el pueblo raizal sigue en sus luchas y demandas históricas de respeto hacia sus tradiciones culturales, en la medida en que construyen un pasado que evidencia una tradición de rechazo a las imposiciones del gobierno colombiano por reemplazar sus rasgos culturales que aún identifican a la mayoría de la comunidad raizal del archipiélago. En la comunidad raizal existe, podemos decir que hoy en día existe pluralidad en la comunidad raizal. Existen personas, digamos que hoy en día los raizales pertenecen a diferentes religiones, a diferentes afiliaciones políticas, e inclusive existen raizales que no hablan el idioma materno o el idioma ancestral del pueblo raizal. Pero esto no impide su raizalidad, y esto no impide la supervivencia y la reelaboración de un pasado común, ya que es precisamente esa pluralidad en los raizales lo que le da sentido a esta memoria común de resistencia. Hoy gran parte de la población raizal también sigue resistiéndose a aceptar la continuidad del proceso de homogenización de la memoria que ha implicado la imposición de héroes y fiestas ajenas. Y por esta razón, una de las estrategias de la población ancestral, como decía la profesora Raquel en la presentación,
sobre la Semana de la Emancipación Raizal. Una de las estrategias de la población ancestral, liderados, digamos, por el movimiento Raizal, es la invención de una fiesta inventada, la creación o la invención de la Semana de la Emancipación, que es una fiesta inventada por el pueblo Raizal, con el fin de seguir conmemorando su propia identidad. En este sentido, esta fiesta inventada, que es la Semana de la Emancipación, es una forma de resistencia, es una forma de resistirse culturalmente, que hasta el día de hoy, que persiste hasta el día de hoy. Entonces, la idea es que en este sentido la población ancestral, sin distingo de clases, color o religión, se unen cada año en torno a un fin que es aprovechar esta Semana de la Emancipación, que es una fiesta donde los raizales celebran su liberación de la esclavización. Aprovechan estas fiestas para celebrar su propia cultura, su propia religión, digamos, su africanidad, celebrar sus tambores, celebrar los diferentes rasgos característicos digamos, del pueblo raizal. Entonces, como podemos ver, el pueblo raizal, pese a las imposiciones del Estado colombiano, el pueblo raizal se sigue resistiendo a esa homogenización, se sigue resistiendo a ese proceso de colombianización, se sigue resistiendo a ser homogenizado al imaginario de nación del Estado colombiano. Y digamos que eso es la belleza, eso es la belleza del pueblo raizal. Me atrevería a decir que a pesar de que en 1991, a partir de la nueva Constitución colombiana, se reconoce las diversidades de la nación, me atrevería a decir que Colombia o el Estado como tal, en su racismo institucional y en su colonialidad del poder, todavía no está preparada para aceptar a estas diversidades que tanto profesan en la Constitución de 1991. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss Julia, a ti por la presentación. Yo creo que podemos cerrar entonces la presentación. Ha sido muy interesante escucharte. Yo sé que finalmente la voz, tu voz, la voz de una persona de la isla que además de haber hecho este estudio riguroso, de recabar la memoria, ha sido una lideresa, digamos, del trabajo realizado, como decía yo en la presentación, sobre todo en lo cultural, la recuperación de las identidades, la creación, como bien lo dices, es muy ilustrativo de lo que el profesor Raúl nos narró inicialmente en relación con esos eventos históricos, esas raíces históricas que claramente también muestran cómo ha sido el acercamiento del Estado hacia estas regiones y hacia estas poblaciones. Pero yo le doy la voz al profesor Raúl, si quiere usted articular para poder abrir a preguntas. Yo les invito a que hagamos preguntas a Miss Julia, al profesor Raúl, generales, para después nos vamos a dividir en grupos para hacer una discusión
en grupos más pequeños. Pero bienvenidas las preguntas, pero primero, profesor Raúl, no sé si que usted quiera como cerrar, rearticular. Le doy la palabra. Sí, bueno, creo que la presentación que ha hecho Julia es una muestra evidente de cómo en diferentes momentos, siglo XIX y siglo XX, el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo del Estado, partiendo de esas ideologías dominantes y hegemónicas que construyó en el 19 y que logra nuevamente intentar imponer en el 20 sobre aquellos territorios que aún no ha controlado, es exactamente lo que ocurre en el archipiélago. Es exactamente ese proceso inacabado y esfuerzo por homogenizar que lleva a que la Constitución de 1886 fracase y que tenga que reinventarse y redefinirse la nación a partir de un nuevo pacto constitucional que es el 91, donde ya se reconoce la diversidad cultural y étnica que nunca se reconoció en la Constitución homogenizante de 1886. Aún así, como ha dicho Julia, creo que ahí todavía hay una lucha para que esa Constitución logre aplicar eso. Y en la otra línea también demuestra esa evolución del pensamiento caribeño. Demuestra cómo de muchas formas, digamos, se han dado los procesos de resistencia, procesos de negociación, y ese rescate anticolonial, antipoder, que siempre ha sido la historia que caracteriza el Caribe y que ha definido buena parte del pensamiento de sus intelectuales y de sus políticos más vinculados con ese pensamiento de la caribeñidad. Los que hablan del cimarronaje como elemento de resistencia, los que hablan de las diferentes formas de resistirse a partir de la memoria, nos llevan por ese camino, de esas formas en que subsiste en muchos, digamos, intelectuales y pensadores de la realidad caribeña, esas líneas generales que nos permiten caracterizar ese pensamiento. Yo dejo ahí, quería hacer esa reflexión para mirar cómo se encadenan ese pensamiento caribeño de múltiples maneras y que podríamos incluso, las preguntas lo permiten, profundizar y puntualizar en aspectos muy específicos y ya puntuales de esta generalidad que yo conté, pero que Julia creo que ha hecho un trabajo bien de concretar una realidad en donde se articula ese pensamiento de resistencia con el pensamiento de resistencia caribeño, en un contexto en que el Caribe y los intelectuales del Caribe están interactuando de la misma manera, lo que nos lleva a la idea general un poco de que hay unos tiempos y unas condiciones que comparte el Caribe y que hacen que de alguna manera reaccionen de manera similar a esos contextos de opresión y dominación que imponen el colonialismo o las diferentes formas de colonización que se hacen desde el poder, o esas colonialidades que se hacen desde el poder. Eso solamente. Muchas gracias, profe. Pues aquí veo que Natalia Alzate ha levantado la mano. Natalia. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Bien, Pues mi bien. pregunta es más para Miss Julia, que me gustaría que nos contara, viendo cómo todas estas imposiciones se dieron en la isla, que fueron tan abruptas, ahora, o sea, yo sé que estas situaciones tuvieron que pasarse de manera oral, por eso justamente ella habla de memorias, pero ahora en este momento todavía hay muchísima invisibilización acerca de lo que es la cultura raizal y como decía alguien en los comentarios, sigue siendo el jardín de Colombia. E incluso a mí en la carrera, un profesor que ya ha estudiado muchísimo la literatura latinoamericana me llegó a decir como que no, es que en San Andrés hablan un inglés así feo para que uno no les entienda. Y ese tipo de cosas es las que todavía a mí me causa muchísimo conflicto, incluso una persona que es tan estudiada que diga ese tipo de afirmaciones. Entonces, como me gustaría saber cómo o qué procesos han venido trabajando para que no se sigan presentando pues este tipo de discriminaciones tan fuertes y que se vaya como visibilizando la cultura raizal, porque no solamente hay raizales en San Andrés, sino aquí en Bogotá, en Medellín también yo conozco gente que es de cultura raizal y me parece que saber y apoyar esos movimientos sería súper importante pues para nosotros que estamos interesados en eso. Gracias, Natalia. Miss Julia. Bueno, vamos a aprender aquí
¿Ya me ven? Sí, señora. Bueno, precisamente uno de los procesos más importantes en estos momentos, que considero que uno de los procesos más importantes en estos momentos que está, digamos, desarrollando el pueblo raizal para darle visibilidad a su cultura, a sus tradiciones, es la Semana de la Emancipación Raizal. Hay que resaltar, ay, ¿qué pasó aquí? Miércoles, ¿qué pasó aquí? Tranquila que te estamos escuchando. Tú estás en pantalla y te estamos escuchando, no hay problema. Hay que resaltar que hoy en día, a través de la Semana de la Emancipación, se ha logrado darle visibilidad a la cultura raizal, incluyendo el idioma del pueblo raizal. Anteriormente, el idioma, de la lengua materna solamente se hablaba en la casa. Ni siquiera se hablaba en las iglesias y mucho menos se hablaban en reuniones formales. Hoy en día, el idioma materno se ha vuelto, yo diría que internacional. Se habla en todas partes, se habla en las iglesias, los pastores predican en el idioma, hace parte de reuniones formales. Y precisamente esta Semana de la Emancipación tenía esa intención, digamos, de desviar un poquito la atención del pueblo raizal hacia las festividades patrias colombianas, y si no, pues no voy a decir que erradicarlas, porque esas fiestas, algunos de los raizales también lo han adoptado como una parte digamos, para explorar su propia cultura, porque hoy en día esas fiestas se celebran con danzas típicas, con tambores africanos, con vestimenta africana, pero yo creo que una de las, digamos, una de las estrategias que ha dado impacto en la isla es la invención de las fiestas de la Semana de la Emancipación. La Semana de la Emancipación es una celebración de 9 días, se llama Semana de la Emancipación porque supuestamente las celebraciones eran de 9 días, desde 7 días, pero se han convertido en una celebración de 9 días en donde el pueblo raizal aprovecha esas fiestas para celebrar, como lo dije antes, su liberación de la esclavización, pero además aprovecha para celebrar su cultura. Entonces, en esa Semana de la Emancipación se hace mucho énfasis en el idioma, se hace mucho énfasis en los bailes, se hace mucho énfasis en los juegos tradicionales, se hace mucho énfasis en todos esos rasgos característicos del pueblo raizal. Ahora, en los colegios, ahora también existe, digamos, se está enseñando en idioma del pueblo raizal, ¿sí? Y en los colegios ya se están enseñando, digamos, sobre los héroes sanandresanos. Ya anteriormente en los colegios aquí en San Andrés solamente se enseña, por lo menos en mis tiempos, solamente aprendíamos de Simón Bolívar, Antonio Nariño, Antonia Santos y todos estos personajes héroes colombianos. Hoy en día en los colegios los niños aprenden sobre los héroes sanandresanos, aprenden, por ejemplo, sobre Miss Gialgal, aprenden sobre Philip Beekman Livingstone, que fue el liberador de los esclavizados aquí en San Andrés, aprenden sobre las historias de la araña Anansi, que es también una parte fundamental de la cultura isleña. Entonces, creo que todavía está mucho por hacer. Otra estrategia, otra iniciativa del pueblo raizal fue la traducción del Nuevo Testamento en el idioma materno de los raizales, en el idioma criol, ¿sí? Ahora, cabe resaltar que los raizales hablamos tanto el inglés estándar, si lo podemos llamar así, porque yo creo que el inglés estándar no existe, pero así lo denominan. Los raizales hablamos el inglés y también hablamos el idioma criol, que es, digamos, que tienen su
su cierta diferencia en su composición. ¿Ok? Entonces, yo creo que todavía hay mucho por hacer. Estamos aprendiendo, estamos tratando y creo que hemos logrado algunas cosas hasta el momento y por eso seguimos en la lucha de seguir resistiendo y seguir transmitiendo esas memorias de generación en generación. Cabe resaltar que si no fuera por la resistencia que hicieron nuestros adultos mayores en su edad, desde su edad escolar hasta, digamos, su mayoría de edad, de pronto la cultura raizal no existiría en estos momentos. Entonces, la idea es seguir resistiendo, seguir haciendo cosas para seguir visibilizándonos y seguir ganando espacios. Muchas gracias. A No ti, sé Miss Julia. si eso responde a la pregunta. Sí, señora, muchísimas gracias. Bien, Natalia, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo veo varios comentarios muy interesantes. Yo les invito a hacerlos para el resto de las personas. No solamente son preguntas, pueden comentar, complementar, según lo que han escrito. Aquí hay muchas cosas interesantes que han escrito. Cuéntenos. Diva Marcela. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el profesor Raúl. Pues él nos decía que la contribución económica de la región Caribe no era realmente lo más importante, o al menos así lo entendí en esta cátedra, sino la contribución a la identidad nacional, que fue precisamente de lo que nos habló Miss Julia. Pero a mí me queda la duda de cuál ha sido la contribución a la economía del país que ha hecho San Andrés y Providencia en este recorrido histórico que él nos hizo, que nos hizo el profesor Raúl. Hola, Diva. Gracias por la pregunta. Bueno, lo que quise indicar, de pronto no se oyó bien por ese resumen apretado que hice, pero que cuando se hace la valoración de los aportes de la costa caribe colombiana a la construcción de la nación, se desecha la idea o no se pone a plenitud la idea de que las contribuciones de la costa son tremendamente importantes, porque fue la costa la que financia prácticamente durante 100 años el Estado. Antes de que el café fuera importante, la renta más importante que percibía el sistema fiscal de los estados colombianos era el producto de las aduanas. Y ese producto de las aduanas constituía el 80, 70 y cuando menos el 60% del recaudo fiscal del Estado, lo que es una contribución importante para financiar prácticamente todos los gastos estatales y las obras de desarrollo que emprendía el país. Por eso, la idea de que la contribución de la costa fue nula en términos económicos es mentira. Es parte de estos mitos que se construyen en el siglo XX y que le otorgan toda la importancia al tema andino a través de las contribuciones que se hacen por las exportaciones de café. Entonces, creo que esa es una manera de indicar cómo este pensamiento que ha ido cuestionando estos, digamos, estas imposiciones de un pensamiento, para utilizar la palabra de mis Julias, estas imposiciones de un pensamiento donde predomina la actuación y la importancia de lo andino sobre lo caribe, digamos que hay que empezar a deconstruirlo con algunos análisis que van a ser también importantes y estamos en mora de, digamos, de hacer las publicaciones correspondientes porque ya los estudios existen sobre esas contribuciones año tras año de la costa caribe colombiana en materia fiscal. ¿Cuál ha sido la contribución de San Andrés en el proceso económicamente? Bueno, es una contribución bastante modesta, diría yo, en términos económicos por las condiciones propias de la territorialidad de San Andrés, pero sin embargo, si cambiamos la idea de lo que se produce en tierra, como por ejemplo el coco, que hizo una contribución y dinamizó la economía del archipiélago y también pagaron sus impuestos al gobierno colombiano y digamos, al departamento de Bolívar. Si cambiamos la pregunta y vemos más la contribución de la riqueza que tiene el territorio marino del archipiélago, eso podríamos estar hablando de cosas diferentes. ¿Sí? Las contribuciones, digamos, desde el punto de vista económico que ha significado la pesca y los productos del mar
a la economía colombiana, que no ha sido, digamos, mayoritariamente explotado, pero podría darnos una dimensión diferente. Lo que pasa es que no tenemos los estudios, así como tampoco tenemos las publicaciones sobre las contribuciones de los puertos, pero eso nos deja abierta una baraja importante en la manera como, digamos, dentro de ese discurso andino, una de las cosas que se ha invisibilizado es el mar y las contribuciones de ese mar, digamos, al desarrollo colombiano, ¿verdad? Un mar que no ha sido visto tampoco estratégicamente por parte del gobierno y ha sido un poco menospreciado hasta los últimos años en que, digamos, el mar Caribe ha tomado un realce y una importancia para los intereses nacionales, sobre todo por las amenazas de nuevos imperios y digamos, nuevos derroteros en el Caribe, desde el punto de vista de los países y de los intereses de los países. Gracias, profe. Le doy la palabra a María Alejandra y ahorita tenemos unas preguntas que vienen por YouTube. No tenemos tantísimo tiempo, vamos a ser breves porque queremos pasar a una discusión por grupos. María Alejandra, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi pregunta va dirigida para ambos invitados. Me gustaría saber cuál metodología o propuesta debería adoptar el gobierno para que el estigma frente a la cultura caribeña pierda la vigencia en la mentalidad del resto del país. Bueno, yo voy a decir algo. Lo primero que tenemos que medir y que apenas estamos logrando medir es los efectos o son los impactos de la geografía racializada que definió buena parte de la geografía del país. Creo que no hemos sido capaces de dimensionar, digamos, la tragedia que ha significado la construcción de una nación dividida geográficamente por bárbaros e incivilizados y unos andinos inteligentes, audaces y superiores. Creo que eso está haciendo un efecto que hoy es uno de los efectos generadores de una violencia terrible, de una marginación y de unas condiciones humanas anti todo. Entonces, creo que lo que tenemos que deconstruir esa geografía, tenemos que deconstruir los efectos de esa geografía racializada. Y eso se hace ¿cómo? Se hace también por procesos de resistencia, como ha explicado mi Julia, y también se hace por estos procesos de forzar al Estado realmente a atender unas necesidades que son apremiantes en estas regiones que han sido racializadas y que parece que tienen un valor menor e inferior también para los que gobiernan el país. Creo que el efecto de esa geografía racializada ha tenido un impacto profundo en quienes gobiernan, que han gobernado Colombia, y esos efectos, digamos, que tienen consecuencias nefastas para los pobladores y esos territorios de tierras calientes que han ocupado un lugar marginal dentro de la importancia y las inversiones del Estado para el desarrollo del país. Gracias, profe. Me pregunta María Fernanda Márquez en YouTube, ¿cuáles eran los 3 centros de poder? Creo que el profe los mencionó. Profesor, no lo escuchamos. Sí, les decía que hay 3 centros de poder que se configuran durante el periodo colonial desde el siglo XVI, que son Cartagena, que va a ser muy, muy, muy poderoso en el Caribe colombiano, Santa Fe de Bogotá y Popayán, ¿cierto? Con economías muy especializadas, una economía cartagenera vinculada al comercio, una economía, digamos, bogotana o de Santa Fe de Bogotá muy vinculada a la producción agraria y una economía de Popayán muy vinculada a la explotación del oro. Entonces, esas élites que se van a formar en esas economías, que se van a enriquecer y que van a enfrentarse en algún momento, van a ocupar un lugar importante durante toda la colonia y a la hora de construir la república van a tener enfrentamientos muy serios que van a poner digamos, en cierta crisis los proyectos de formación de Estado-Nación. Bueno, no sé, me parece que
tendríamos que ya entonces ir cerrando. Hay un comentario que no, es una pregunta de Manuela Ramírez, pero es una duda que yo quiero, no tanto que la contestemos aquí, sino que nos llevemos esa duda que ella escribe allí, que nos sirve para la discusión que viene. Y ella dice, voy a leer. Yo tengo una duda, ¿por qué es como más lógico, teniendo en cuenta la historia del país y lo comentado aquí hoy, destruir las diferencias? Digo, ¿no sería más fácil aprender de otras culturas, otras creencias, otros idiomas para generar comprensión y luego unidad? ¿Por qué es como más común repeler lo diferente? Bueno, esa es una pregunta profunda para una reflexión. Entonces, yo por ahora les agradezco. Vamos a entonces a cerrar la transmisión por YouTube. Agradezco al profesor Raúl, a Miss Julia.